Hola, muy buenas, somos alumnos de la clase de la teoría de la comunicación 1 y el día de hoy les vamos a hablar sobre una investigación sobre las principales teorías de la comunicación. Cabe destacar que somos el grupo número 4. Vamos a dar un comienzo de la comunicación desde su origen. La comunicación se viene dando desde los tiempos de los cavernícolas, el cual ellos venían y transmitían sus sentimientos, emociones y temores. ¿Por medio de cuál? ¿Por medio de qué? ¿Y de cuál? Por medio de mímicas, por medio de gritos y por medio de jeroglíficos. También hay que destacar que ellos utilizaban lo que era pinturas rupestres, pintaban ellos en sus cuevas lo que eran sus pensamientos en un arte gráfico. Ahora vamos a hablar sobre la teoría de la aguja hipodérmica. Esta teoría quien la realizó fue Harold Lasswell, la cual se basaba en inyectar información a una determinada masa de personas por medio de lo que era medios de comunicación como revistas, periódicos y lo que era radio. Y su fundamento era inyectar información tratada y filtrada en una forma en que su contenido que se presenta es verídico, valga la redundancia. A manos de Joseph Goebbels, como mencionábamos anteriormente, él era el que coordinaba lo que era la televisión, la radio, las revistas, etc. Y él era la mano derecha del que es conocido Adolfo Hitler. Ahora vamos a hablar de la teoría de los efectos limitados. Esta teoría, quien la realizó fue Paul Lazarsfeld junto con Robert Merton. Esta teoría, según ellos, recogía solo ciertas partes del mensaje que se transmitía, o sea que el mensaje era limitado según ellos dos teóricos. Y ellos tenían lo que era una teoría que decía: los medios de comunicación de masas, el gusto popular y la acción organizada se basaba en tres partes. Una de ellas era otorgar estatus. Los medios de comunicación de masa da prestigio y aumenta la autoridad de los individuos. Imposición de normas sociales, dan a conocer exponiendo públicamente las situaciones. Varias veces los medios de comunicación de masas pueden organizar su acción publicitaria, organizando hasta campañas. Y disfunción narcotizante. Los medios de comunicación de masas se pueden incluir entre los narcóticos sociales más directos y eficaces. Esto menciona de que este tipo de teoría viene dando como una adicción y la persona no se siente como culpable de que tiene esa adicción. Llega a determinadas partes en que las personas no aceptan que tienen ese tipo de manipulación. Teoría de la comunicación en dos pasos. Este tipo de teoría quien la realizó fue Paul Lazarsfeld también y Elliot Katz. Su principal idea era la interrelación entre el público, entre los líderes de opinión. Esto se viene dando lo que es más en la política. Según Lazarsfeld y Katz, un líder debe de ser carismático, poseer conocimientos específicos y superiores e identificarse que es un líder. Y por último, y no menos importante, y ser una persona reconocida. La teoría de la agenda setting o simplemente teoría de la agenda fue creada por Maxwell McCombs y Donald Shawn. Ellos son los autores del primer trabajo académico sobre la función de la agenda, publicada en 1972. Esta nos dice que como consecuencia de la acción de la prensa gráfica, la televisión y de los demás medios de información, el público es consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto elementos específicos de la esfera pública. La agenda se divide en tres partes. La agenda de medios establece temas y noticias que los medios de comunicación deben de dar a conocer y el público recibe las noticias que los medios consideran relevantes. La agenda del público es el grado de importancia que dará la audiencia a ciertos aspectos noticiosos durante el lapso, y esta agenda la conocen los medios por encuestas, consultas o monitoreos. La agenda política es la información que los políticos y las instituciones de gobierno quieren dar a conocer a la población. Esta agenda hace acuerdos con los medios para definir qué publicar y qué no. La teoría de usos y gratificaciones. Esta teoría nace a partir de las décadas de los 40,
cuando se genera un interés acerca de las relaciones entre la audiencia y los medios de comunicación masivos. Cabe mencionar que esta teoría genera relevancia a partir de que cuando los medios de comunicación masivos empiezan a formar parte de la vida cotidiana del público. También se nos menciona que hay personas, o que las personas también tienen necesidades que satisfacer. Es por eso que Elihu Kantz, máximo exponente de esta teoría, clasifica esas necesidades en 5 grupos, que son las cognitivas, donde se relacionan con los estudios o un refuerzo de información. También están las de afectivas estéticas, también están las de integración de personalidad, integración social y de evasión. Las de evasión pues son donde se refuerzan, pues donde se involucran lo que son acciones de relajación. En las de integración social son cualquier acción que involucre a la familia, y en las de integración de personalidad, son donde se refuerzan la credibilidad y otras cosas. También el enfoque de esta teoría es que no le interesa qué influencia tienen los medios sobre el público, sino las gratificaciones que tiene el público en los medios de comunicación. La metodología de esta teoría es cualitativo, y como último punto, pues esta teoría pues forma parte de nuestro día a día con las redes sociales. Gracias. Teoría de la reducción de la incertidumbre. Esta teoría se concibe gracias a Charles Berger y Richard Calabrese en el año de 1975. Esta teoría consiste en el momento en que dos individuos se conocen y nace la preocupación por reducir la incertidumbre del otro. Richard Calabrese fue profesor de comunicaciones en la Universidad de River Forest, Illinois. Y Charles Berger fue doctor en comunicaciones en Michigan, doctor de psicología en Pensilvania y profesor de comunicaciones en Davis, California. Berger y Calabrese explican la conexión que existe entre el concepto central de la incertidumbre y las 7 variables clave del desarrollo de las relaciones. Berger nos facilita 3 factores que pueden influir en la necesidad de disminuir la incertidumbre. Principalmente sería el incentivo, que sugiere pues desear más el disminuir la incertidumbre con el individuo, porque se sabe que podría recompensarnos con un nuevo tema de conversación o con algo nuevo. También tenemos la desviación, el cual se refiere a que si un individuo hace algo inesperado o viola las reglas o normas de interacción, esto nos causará un deseo y aumentará nuestra curiosidad por conocerlo. También tenemos el prospecto de la interacción futura, que es cuando deseamos disminuir mucho la incertidumbre porque sabemos que en un futuro muy lejano volveremos a hablar con esta persona. Sin embargo, si sabemos que no habrá un encuentro jamás o no tan cercano, este deseo disminuirá porque sabemos que no volveremos a ver a esta persona. Entonces, la incertidumbre es un estado adversivo, el cual genera estrés cognitivo y es algo que no podemos evitar. El plantear una conversación siempre va a ser muy difícil, porque conocer a un extraño es ahí donde nace la preocupación por reducir esta incertidumbre o puede aumentar la previsibilidad. También debemos de tomar en cuenta que la comunicación interpersonal es un proceso y se debe pasar por muchas etapas para poder tener una conversación totalmente eficaz. Actualmente la mayor parte del público tiene acceso a la televisión y es el medio que tiene una visión más o menos distorsionada e implementa una serie de valores gracias a la configuración de espacios homogéneos, y es el proceso para la programación. Podemos comenzar hablando sobre la teoría del cultivo. La teoría del cultivo fue desarrollada por George Werner en el año de 1970. Esta se adentra a la investigación
de las consecuencias que trae el consumo excesivo de la televisión. Cuando Werner concibió la teoría del cultivo, era parte de un gran proyecto, el cual llevaba por nombre indicadores culturales. Los indicadores culturales parten de 3 análisis muy importantes. Hemos investigado acerca de esta teoría. Las fuentes confiables nos hablan que Werner estaba más centrado en el impacto que tenían los mensajes, y no es así. Werner no se quería enfocar más en los impactos o en la perspectiva individual de los espectadores. Realmente quería comprender Werner era el patrón general de los mensajes en la televisión y qué impacto tenían estas en el conocimiento. La última teoría lleva por nombre la teoría de la hegemonía. Para comenzar a hablar sobre esta teoría, cuestionémonos qué entendemos por hegemonía. Se entiende por esta al dominio que tiene un grupo sobre otro al mismo tiempo. El término es utilizado para resaltar la superioridad que tienen los grupos dominantes sobre el grupo dominado. El concepto de hegemonía, según Gramsci, él se refiere a la estrategia de despliegue que tienen estos grupos sociales para generar la aceptación de sus propias posiciones ideológicas entre los grupos sociales por medio de la persuasión y la consolación. Lo que Gramsci pretende con esta noción era elaborar una teoría de la hegemonía, la cual iba a estar basada en el proletariado, con el contexto de los estados burgueses. Gramsci no concibe al Estado como un conjunto de instituciones legales, sino que tiene un sentido más amplio que incluye la relación de dependencia recíproca en el que se encuentra la sociedad civil. La hegemonía en sí se basa en el despliegue de los dispositivos de integración ideológica. Teoría de la espiral del silencio. Esta teoría fue desarrollada por la socióloga alemana Elisabeth Noel Neumann durante los primeros años de la década de los 70. Esta teoría nos habla sobre la opinión pública. Nos dice que la opinión pública es un mecanismo que hace posible la cohesión y la interacción de las sociedades y grupos a las que depende la supervivencia de la comunidad. Existen 2 tipos de opiniones y actitudes. Está la opinión estática y la opinión de costumbre. La opinión de costumbre se transmite de generación en generación.